Zocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Yo estaba en la Cofradía de la Paz, iba para la sesión juvenil, el grupo joven, y un día, con unos cuantos de ellos, estaba viendo bajar el sepulcro por aquí, por la Cuesta Luján, un Viernes Santo de 1975. Y se me ocurrió decir, qué bonita estaría una Virgen de la Soledad al pie de la cruz. Pero fue un comentario como quien dice, parece que va a llover. Lo que pasa es que uno de los que estaban allí, Paco Espósito, se llamaba el muchacho, ¿sabes? Se llama. Pues resulta que lo operaron. Y Ricardo, que entonces no estaba en Antequera, estaba en Sevilla, lo llamó para preguntar cómo estaba. Y al chaval no se le ocurrió nada más que decir, mira lo que ha dicho Carmelo. Bueno, ¿para qué le dijo eso? Mira que Ricardo, que Luis Álvarez Duarte, todos los meses de mayo hace una virgen. Tienen una empezar. Podéis ir a verla, si queréis verla, por si os interesa. Hombre, cuando yo estaba en madera, fuimos a Sevilla, fuimos al taller de Luis, y estaba en madera la Virgen. Pero la Virgen, cuando yo la vi, dijo, esto es lo que nosotros queremos. Era una Virgen mayor, no era una niña, con mucho dolor, expresado sobre todo en las manos y en el cuello. Y nos quedamos embabados. Y dijimos, por supuesto que sí. No teníamos un duro, pero ya buscaríamos dinero donde fuera. Joaquín, que era el padrino de la Soledad, él adelantó el dinero. Él adelantó, el que vivía aquí en la calle Ambrosio de Morales, el número 3. Él adelantó el dinero. Y nosotros después se lo fuimos pagando poquito a poco. Pero ya nos quedamos con la Virgen. La Virgen, yo ya todas las semanas iba a Sevilla a ver cómo iba la Virgen. Y ya el 4 de septiembre me llamó Luis, Carmelo, que ya está la Virgen terminada. Y fuimos en un coche a por ella. Como de momento no teníamos sitio, pues estuvo en casa del padrino, allí en la calle Ambrosio de Morales, estuvo hasta que se bendijo. Como nuestra idea era las capuchinas, pero estaban de obra, pues dijimos, se bendice en San Miguel, que es la parroquia a la que corresponde. Y el 20 de septiembre del 75 se bendijo la Virgen. La iglesia estaba que no cabía un alfiler, porque pusimos carteles por toda la calle Cruz Conde, por toda aquella parte. Claro, nosotros pensando que nos íbamos a quedar en las capuchinas. Pero después las capuchinas dijeron que no. Y entonces fuimos a ver a don Antonio Gómez Aguilar, que era el vicario de zona, fuimos a la Trinidad. Además, don Antonio fue el que había bendecido. Y le digo, ¿y usted qué pasa esto? Que las monjas nos dicen que no. Y dice, bueno, pues vamos a pensar qué sitios. Empezó a decirme sitios, pero ninguno no hacía gracia. Porque había otra hermandad, porque había... Y entonces dice, ¿por qué no vais a Santiago? Le digo, dice, dando la comunión se me ha ocurrido. Y yo dije, eso es señal del Señor. Y le dijimos, pero aquí lo que pasa es que hay otra hermandad. Dice, bueno, pero eso no importa. A mí no me importa que haya dos hermandades. Dice, además, yo tengo aquí una capilla, que la tenía de Atarasana, y era la capilla más bonita de la parroquia. Ten en cuenta que la cofradía se funda en el 75, una cofradía postconciliar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y además el espíritu de San Francisco, primero nos lo quería transmitir a rajatabla. El día 24 de febrero, por ahí, nos fuimos a Santiago. Que la Virgen la tuvimos como Joaquín, el padrino, era hermano del Socorro, pues lo que hicimos fue que la noche anterior la llevamos al Socorro. Allí se montó en su parihuela, se averiguó,
Y esa mañana del domingo salió la Virgen desde allí. Me acuerdo que le dimos la vuelta a la corredera para darle un poquito de aire. Y luego cogimos ya por la calle El Pollo, San Pedro. Y cuando llegamos a Santiago, bueno, estaba don Pedro con su capa pluvial, como, bueno, en plan de cura de barrio. Yo al principio me dijo la Soledad, no sé ni dónde estaba la Soledad, yo creía que era la Soledad de San Cayetano, porque además eran del Carmen, la gente que yo conocía y demás, y los relacionó rápidamente, no, en Santiago, Santiago, pero bueno, si yo hice la comunión en Santiago, o sea, eran cosas que me enlazaban a aquello, total, que acabé los exámenes del instituto y empecé a ir a la hermandad en el 76. Tenía 15 años, ¿eh? Estoy hablando, como yo eran todos, o sea, Carmelo estaba solo con gente de 15 años, éramos pues, 15, 20 personas con él, no había nadie más. Lo que pasa es que Santiago era una iglesia que tenía muy poca vida. Allí a misa principal, que era los domingos a las 12, pues iban 7 personas. Cuando empezamos nosotros allí, como hicimos un coro y cantábamos la misa de 12, ya parece que se animó un poquito de más gente. Y se llenaba la iglesia media, pero se llenaba. Y la primera salida fue en el año 78. En el año 78. Éramos un grupo, casi un vagón entero, nos fuimos a Sevilla, en el tren. Y vio cómo estábamos, que nos estábamos todos deseando aquello era una cosa que nos faltaba. Y entonces fue cuando él dijo, por el año que viene salimos como sea. Y el año siguiente ya, como sea, pero salimos. Que le hicimos un paso documen, de madera documen, porque no teníamos un duro. Pero dijimos, a ver si sale. El señor entre Plácido y Ignacio Torrontera fueron los que hicieron la mesa del paso, fueron el diseño que había, pero bueno, había para comprar madera, entonces eso es ¿qué sacamos? Pues lo demás era todo prestado. Llevamos los faroles de la Buena Muerte, los faldones eran del Cristo de Gracia, los incensarios eran de la Caridad, un bastón, no, del Remedio de Ánima, un bastón que nos prestaron para el diputado mayor era también de la Caridad, en fin, eran casi todos. La cruz de guía era la cruz que se utilizaba para los entierros, es la cruz que sacábamos. Teníamos nuestra bandera, que era una bandera de color marrón únicamente, no teníamos otra cosa. O sea, hay un libro de reglas que era un libro forrado de terciopelo marrón, no había nada más. Pero la verdad, como se la ilusión era tremenda. Yo me acuerdo que el paso ese de Ocumén lo hicimos entre todos prácticamente, entre todos los hermanos, porque yo me acuerdo que llegar allí, todo el mundo recortando con la cegueta, dándole color, dándole brillo, era una cosa que hicimos entre todos. Y le digo, hoy es impensable, evidentemente, estas cosas, pero en aquellos tiempos no había problema. Además era Rafael Zafra, el presidente de la agrupación, y él primero que nos animaba a estas cosas, porque sabes cómo es Rafael, que no tenía problema en ese aspecto. Claro, allí veía un grupo que funcionaba, que trabajaba, y adelante con lo que fuera. Entonces la carrera oficial era la calle Nueva, la Tardilla y el Gran Capitán, al principio, la primera parte. Entonces bajamos del Gran Capitán hasta San Miguel y por la calle Alfonso XIII bajamos y coincidimos con que venía la Hermandad de la Expiración de capuchinos, porque ellos pasaban por capuchinos entonces. Y nos encontramos, y se encontró la Soledad con la Virgen del Rosario, las dos de Luis. Fue un detalle que nos emocionó, fue muy bonito. Ya seguimos nosotros para las parterías abajo, hasta Santiago. Pero vamos, que fueron unos años muy duros. En diciembre del 79, hay quien dice que le prendieron fuego. No lo sabemos. Nunca hemos sabido lo que le pasó. Lo que pasa es que eso empezó de noche a arder. La Virgen, por suerte, no sufrió demasiado. Porque don Pedro, cuando vio que estaba ardiendo la iglesia, las puertas de la capilla las cerró. Porque estaba el sagrario y eso, y las cerró. Y entonces le entró humo por la puerta, por debajo de la puerta. Y la Virgen se puso muy negra. Pero no sufrió la encarnadura tanto como, por ejemplo, a las penas que estaban enfrente. Y a ellos les llegó todo el fuego. La Virgen de los Desamparados daba pena verla. Yo llamé a Luis,
Digo, mira Luis, ¿qué ha pasado esto? Y dice, tráemela ya. Digo, no, mira, le vamos a hacer una despedida el domingo que viene. Y después de la despedida, te la llevamos. Entonces, en el salón de la parroquial, pusimos un pequeño altar, pusimos la Virgen de los Desamparados, el San Juan y la Soledad. Cuando la vio, no me vea. Porque él decía que era su mejor dolorosa. Eso lo decía Luis, no a nosotros, sino que lo decía en general. Y cuando la vio, dice, no os preocupéis, esto se arregla y no pasa nada. El año 80, cuando reparando la iglesia del incendio, en la Navidad, el día 24 de diciembre del año 80, se derrumbó la iglesia de Santiago. Menos mal que no había operarios en ese momento porque era el día de Nochebuena, pero se cayó la nave central y la nave que está pegando al campanario, al minarete. Y se quedó únicamente la nave que está en la nave de la sacristía, que está pegando a la capilla de la Virgen, y teníamos nosotros el paso estaba todavía allí, el paso lo teníamos todavía allí metido. O sea, aquello se dio de escombros, imaginaos aquello. Hay fotografías, evidentemente, que te ponen los pelos de punta porque era un solato, entonces veía aquello y había quedado los rasos de tanto la nave central como la lateral. Total, que evidentemente aquello fue un shock más grande todavía. Y cuando se cayó la iglesia, pues claro, yo me acuerdo que estaba yo comiendo cuando llegó mi hermana que trabajaba en la calle de Don Durico. Se ha caído la iglesia de Santiago. Yo llegué recién ocurrido el hecho, ¿no? Estaban los bomberos, que yo lleno de polvo y demás. Entonces los que estábamos de la hermandad, en una esquina, pues allí estábamos llorando y demás, porque creíamos, porque se veía todo el techo hundido, creíamos que habíamos perdido el pase, habíamos perdido la imagen, habíamos perdido todo. No teníamos nada más que eso y creíamos que lo habíamos perdido. Y nos llegó los bomberos, los de la hermandad. Aquí estamos, y cuando nos vio que éramos un grupito de nenas allí todos llorando y tal. Venga, venid corriendo, hay que sacar a la Virgen muy rápido. La Virgen no le ha pasado nada, pero hay que sacarla muy rápido. Ahí no se puede porque el rosetón se quedó, que lo tuvieron que apuntalar porque estuvo a punto de caerse también. Entramos a la capilla del Sagrario, que yo me acuerdo, muchas veces me emociono al recordarlo. Estaba la Virgen vestida de blanco para la Inmaculada, que la vestimos de blanco para la Inmaculada y ya la dejamos así para toda la Navidad. Y tenía 2 dedos de tierra, no era polvo, era 2 dedos de tierra por encima. Cuando fuimos a cogerla, pues claro, los que fuimos a cogerla para sacarla nos pusimos de tierra, sacamos la Virgen a la calle y claro, no teníamos dónde meterla. Y fue muy curioso porque todos los vecinos, aquí en mi casa, aquí en mi casa. Se metió en la casa de los Espinosa, una casa esquina con la calle Fría, creo que. Ahí se metió la Virgen y llegó la mujer de la casa, que yo no sé de dónde lo sacó, con un ramo de flores, y lo primero que la Virgen con 2 dedos de tierra, como he dicho, se le puso su ramo de flores y allí estuvo la Virgen, pues hasta que pudimos solucionar dónde meterla, que ya fue cuando nos fuimos a Santa Cruz, al convento de Santa Cruz. La Virgen siempre estuvo en el convento de Santa Cruz, solo iba a San Pedro a salir en Semana Santa a celebrar el sextenario, los cultos y el besamano. Pero eso fue un año así. Después ya a partir del 81, 82, ya, el 82 creo ya que se hicieron los cultos y el besamano en el mismo convento de Santa Cruz. Y se iba a San Pedro solo a salir. Y después cuando cerraron San Pedro llevábamos a la Virgen a Santa Marina a solo y exclusivamente a salir, exceptuando un año, creo que fue el año 86, que no sé por qué no se pudieron hacer los cultos en Santa Cruz y tuvimos que hacer los cultos en Santa Marina. Pero el resto del tiempo, el culto diario, la Virgen estuvo en Santa Cruz. Nos fuimos a Santa Cruz, salimos de San Pedro lo cierran también por obra, y me acuerdo que tuvimos que buscar iglesia. En principio, como salían las penas de allí, pues me acuerdo que estuvimos hablando con la Diputación, la Merced, y porque claro, que yo todavía también estaba de obra, estaban todavía restaurando la Diputación entre el año 85 86. El 85 fue el último año que salimos de San Pedro. Y en el año 86 estuvimos con la Diputación, con el delegado de Cultura de la Diputación, parecía que sí, vamos, de hecho en los libritos de Semana Santa de ese año aparece el itinerario como si saliéramos de la misa. Hay una cosa que es antigua, pero en los libros del 86 aparece ese itinerario. ¿Qué pasa? Que cuando ya parecía que sí, hubo un problema mayor, que era que el cancel de dentro de la puerta no lo podían tapar, era lo único que no se podía tapar. Y no cabían los pasos, imposible salir de aquí.
Tal que tuvimos que buscar la desesperada, tuvimos que buscar, las dos cofradías tuvimos que buscar una salida nueva, Las Penas se fue a salir de ahí del Realejo, y nosotros hablamos con la Hermandad de la Esperanza, que ellos salían, igualmente salían del cocherón que estaba donde estaba San Pancracio, el convento de San Pancracio, y ellos no tuvieron ningún problema, al revés, todo lo contrario, todo facilidades, ellos me dijeron que sí, que lo que quisiéramos y demás, pero también teníamos otro problema, que es que no teníamos para hacer cultos, porque hoy en día es más fácil, hoy en día las puertas de la iglesia están abiertas, pero en aquel tiempo la iglesia estaba cerrada, era complicado encontrar a alguien que te ayudara, y lo pasamos mal. Salíamos de San Pedro, que era la parroquia que estaba más cerca, que estaba don Julián era el cura de San Pedro. Y allí salíamos de San Pedro, pero, hombre, la puerta era muy buena para salir, eso sí lo teníamos. Y además Las Penas habían ido a San Pedro, con motivo del incendio. Y salíamos de San Pedro, pero poco tiempo después San Pedro también se estropea y ya entonces hablamos con los de la Esperanza y nos dejaron su local. De hecho, los cultos se los hicimos en Santa Marina a la Virgen. La Virgen ha recorrido medio mundo, pero las ermitas de Córdoba. Entonces hablamos con ellos y estuvimos saliendo varios años de allí. Entonces eso, como el recorrido era como el que tocaba, bajábamos el bailillón. ¿Sabes tú? La Soledad, una Virgen de silencio, bajando el baile. Y otra de las cosas que se consolidó en los años 80 fue una cosa importante que todavía estamos orgullosos de todavía como se llama, que es la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo, la primera Cruz de Mayo la montamos en el Potro en el año 1980. Ruinoso, desastre, ¿sabes? Al año siguiente, pobre Carmelo se acordará aquello porque aquello sí que fue ruinoso de verdad. Al año siguiente, en el año 81, a alguno de la cofradía se le ocurrió, dice, bueno, ¿por qué no nos montamos en la lagunilla? Porque ya no está como está ahora, estaba muchísimo. Y entonces llegamos y dijimos, bueno, en Santa Marina han montado la Madre Resucitado y la Hermandad de las Penas conjuntamente montaban la. Nos vamos allí y aquello que pasa que tiene más éxito, ¿por qué no? Y nos fuimos allí. Entonces estamos en la Lagunilla desde el año 81. Los primeros años pasaron muchas vicisitudes, como es lógico, pero ahora no tenemos un ambiente agradable y dice muy bien que uno de los dos recursos económicos que tiene la cofradía. Hubo un año que el Viernes de Dolores la poníamos en besamano y resulta que no teníamos ni para flores. Teníamos 8 pesetas, es la cuenta. Bueno, pues con lo que cogimos de besamano y la cuestación de la agrupación, 21.500, y las flores nos costaban 21.000 pesetas. Así que podíamos ponerle sus flores y todas sus cosas, pero eso es un paso de Cumen. Se cambió el paso después de los años 90. En los años 2000 se volvió otra vez a darle una vuelta al paso, porque el paso que tenemos ahora no es exactamente lo que es el diseño. El canasto sí, el diseño de Guzmán Bejarano, no lo que es el canasto. Por supuesto, gracias a Rafa Rueda, que lo llamamos, le dijimos, oye, hay que darle una vuelta, como lo ves, y yo creo que de las primeras cosas que hizo Rafa, a las cofradías, si no de las primeras, yo creo que sí, fue de las primeras. Y entonces él, pues todo el proyecto, que era un proyecto muy valiente, porque ten en cuenta que es una cosa en bronce, nosotros tenemos idea de plata, ¿no? Un proyecto en bronce y además con palabras un poco diferentes, un estilo completamente diferente. Y gracias a Dios, yo creo que el 4 de febrero del 91, cuando la Virgen se trasladó desde Santa Cruz hasta San Pedro, hasta Santiago. Hicimos una procesión, la metimos por la calle del Viento, por toda aquella parte de allí, en Parihuela, claro. Porque 7 revueltas, por aquellas calles, que cuando hacíamos el Rosario de la Virgen, nos pasábamos por esos barrios, por esas calles, por 7 revueltas, por la calle de Barrio Nuevo, así. Tenía un recorrido bonito, era bonito, porque mucha gente no se lo creía. Cuando fuimos a decirle a la gente de la calle 7 revueltas, que iba a pasar por aquí la Virgen, que por aquí iba a pasar la Virgen, pues sí,
y bueno, hicimos un rosario muy bonito, que me acuerdo que yo cogí y por darle un poquito de ambiente, tenía un tocadiscos y puse el tocadiscos en la puerta de la iglesia y una cinta que tenía, una cinta no, un disco que tenía de Tejera, de Sevilla, pues se lo puse para salir la Virgen. Salió con Esperanza Macarena, ya ves tú. Salió con Esperanza Macarena. Ya después, pues, aquello empezó a enfriarse a finales de los 90, años 2000 y demás, empezó a enfriarse y ya llegó un momento que la cofradía estaba, como dijo una hermana en el cabildo, aquel famoso de enero, para ver si nos veníamos o no nos veníamos, nos dijo una hermana, nos tenemos que dar cuenta que la cofradía está en cuidados paliativos. Y es cierto, había 250 hermanos en la nómina. Y ese año, en el año 18, el año anterior, se habían dado de baja 52. En un número de 250 se dan de baja 52, se nota mucho. Y las trampas eran tremendas y los gastos eran tremendos. Pero como nosotros siempre hemos visto que la Virgen ha ido por delante, que la Virgen cuando se ha necesitado algo, siempre en el último momento. Guadalupe, que al final estamos en Guadalupe. Digo al final porque la primera vez que se llama las puertas de Guadalupe era porque, claro, como te he comentado, estábamos de diáspora, vamos, que no teníamos sitio, estábamos en Santa Cruz, pero claro, Santa Cruz tenía que llegar a un momento de clausura. Entonces, la Virgen no se podía ver, o sea, tenía poquísimo culto. San Pedro cerrado por obra. Y entonces yo me acuerdo que empezamos a tener relación con los franciscanos de allí de Guadalupe. Vamos a llamar a algún fraile para que nos diera culto, nos diera un escenario y demás. Y en el año 86 uno de ellos nos dijo, oye, ¿por qué no venía allí? Porque yo en principio nos pareció un poco extraño, estaba lejos, sí, pero bueno, y fuimos a llamar a la puerta. Estuvimos allí, tuvimos las primeras conversaciones con ellos, parecía que sí, pero al final cuando ya hablaron con el Consejo Pastoral y hablaron entre ellos y demás, nos dijeron. Posteriormente se ha llamado a la puerta, que yo sepa, 3 veces seguro, y alguna más de una forma un poco más informal. Pero 3 veces que casi lo mismo que te he comentado, pero unas veces ha sido porque han trasladado al superior o ha habido un problema que incluso llegó a fallecer, o sea que es que me dio problemas que casi era la cosa estaba estar, pero al final no fue. Y esta última vez, pues, mira, yo lo digo siempre, además al menos lo decía y que lo hemos hablado muchas veces, que esto es cuando la Virgen la quería. La Virgen ya no ha dicho ahora, no. Y era cuando la hermandad estaba en Santiago, estaba bastante regular, porque cada vez estábamos menos hermanos, la cofradía estaba regular, había habido, por eso, la cofradía del barrio de Santiago. Pena, eso es indudable. Nosotros estábamos allí, pero era una cofradía un poco especial, nuestra cofradía, una cofradía de silencio, una cofradía que fuera a poner a lo mejor un paso de misterio y demás, a lo mejor hubiera tenido más repercusión, pero en la cofradía estaba regular. Entonces, cuando la cofradía estaba peor de todo, es cuando surgió la idea esta de que había un párroco en Guadalupe, hablaron con él, a él le pareció bien la idea, dijo, hacerme un dossier, que yo lo vea, y el hombre era un hombre de carácter, y decía, bueno, si esto lo veo bien, a mí me da igual el consejo pastoral, entre comillas, vamos, porque tenía que hablar con ellos y demás, pero que si esto lo veo bien, yo... Y la verdad que, hombre, nosotros estábamos convencidos de que sí, pero claro, siempre nos habían dicho que no, entonces siempre tenemos la mejor. Además, esto se alargó en el tiempo una enormidad, porque yo creo que tardó, pues, año y pico estaban las conversaciones de que sí, que no, y siempre nos decían, pues sí, esto ya hablaré yo, pero claro, él lo veía como una cosa, él no le daba importancia, nosotros le dábamos la importancia de que decíamos, no, pues sí o no, pero tenemos que saberlo, ¿no? Él decía que sí, bueno, ahora se va a reunir el definitorio, se va a reunir, bueno, nos tenemos que reunir aquí, ahora tienen ya que decidirlo, tal. Hasta que al final ya no teníamos esperanza, yo lo tenía muy negro, pero no están dando como siempre. Hasta que al final un día, pues este me llama por teléfono y dice, oye, mira, que esto está arreglado, cuando queráis venir por aquí, pues está arreglado. Además, sin darle importancia.
con nosotros. La verdad que fue una cosa gorda. Entonces nosotros fuimos, unos grupos de hermanos, fue a plantearlo a la Junta de Gobierno. Mira que hay esta posibilidad, porque claro, esto era una cosa que otras veces se había trocado, se había echado para atrás porque no habían dicho esto, que no se entere nadie. Se entera alguien, entonces va. Y entonces salió una historia en un periódico diciendo: la soledad en el horizonte tiene Guadalupe, o Guadalupe en el horizonte. O sea, que yo ya había dicho que esto nada, se acabó. Entonces aquello lo teníamos prácticamente como que no podíamos hablar, éramos 4 o 5 personas como aquello, más. Y entonces pues se le planteó esta posibilidad y pues, la Junta lo hizo suyo, se hizo una asamblea que tuvimos que hacerlo en la parroquia porque vinieron pues 130, 140 hermanos, porque éramos 250, vinieron 130, 140, o sea que la importancia que tuvo aquello fue durante. Y aquí estamos luchando día a día, que no es fácil, porque aunque se tenga colegio, porque muchas veces se piensa que porque una cofradía tenga un colegio, tenga un barrio, la cofradía con un colegio y un barrio, si no se mueve, no se crea actividades, no se crean cosas, pues de nada sirve que tengas colegio, que tengas barrio. Hay que estar trabajando, hay que estar al pie del cañón, y los tiempos que estamos viviendo hoy en día, en plan religioso, son tiempos muy difíciles. Hombre, yo la veo muy bien. Yo la veo muy bien, muy bien, muy bien, muy estable, que es lo importante. La veo muy bien. Porque gracias a Dios, los que están y los que han estado detrás, en años anteriores, sabían lo que queríamos y lo que queríamos hacer. Y han mantenido el espíritu de la hermandad, se mantiene totalmente. Hombre, como diría el otro, ¿no? Los tiempos, las cosas han cambiado. En Semana Santa, por ejemplo, yo me acuerdo de que la cofradía, cuando la carrera oficial terminaba en Conde de Robledo, en la esquina de Correo, un día pues llegó la cruz de guía y siguió para adelante y se fue como para Cruz Conde y tuvo que darse una vuelta a la cofradía para meterse por Conde de Robledo porque se equivocó y cosas así. Otro año en que iba en incensario, no tuve otra cosa nada más que empezar a darle vuelta al incensario. Claro, el incensario dio en el suelo y miró para abajo, y al mirar para abajo se me veo el incensario en el capirote y un poco más pegado fuego, en fin, cosas de esas 200.000 en la cofradía. Estaban tan mentalizados que Paquito Rosa, uno de la hermandad que tenía pues 10 añillos o 11 años, era bueno, podía salir, pero estaba todo el día en la hermandad. Y cuando iba la procesión andando, le preguntaba a los nazarenos: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Claro, el nazareno no contestaba. Dice: menos mal que no me has contestado, que si no se lo digo a Carmelo.